Bien, hola, soy Sabandija y hoy día quiero hablar sobre algunas mentiras del feminismo. Bien, algunos términos me llama la atención porque el feminismo es un enfoque y un movimiento. Este enfoque se da en las ciencias sociales y me llama la atención que en las universidades se ocupen enfoques que describan de tan mala manera la realidad. O sea, que sean que ocupen términos que no calzan con la realidad y que haya tanta poca rigurosidad. ¿Por qué ocurre esta poca rigurosidad? Por la ya tan denunciada mentalidad de culto, porque a la vez no es solamente un enfoque, es un movimiento, ¿no? Ideológico, es una ideología. Y esta ideología tiene características de culto. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, utilizar este lenguaje para avergonzar al otro, ¿no? Decir, si tú disientes, eres un machista y nadie quiere ser machista. En la palabra machismo tenía una connotación todavía quizá muy grave y por lo tanto te avergüenzan por pensar distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que ocupan esta lógica o esta lógica de culto en la que van avanzando la agenda, avanzando las ideas que se le ocurren a estos ideólogos y si tú disientes eres machista, por lo tanto empiezan a pasar. Esa sería una de las explicaciones del por qué. ¿Por qué es tan poco riguroso el feminismo y el enfoque feminista en las ciencias sociales y en estudios de género? Porque si tú no estás de acuerdo con estas teorías, eres machista, o eres fascista, o eres patriarcal, ¿no? Un opresor, etcétera. Por lo tanto, de esa forma fueron logrando mover estas ideas absurdas. Bueno, primer término que es muy engañoso es el de, obviamente, cultura de la violación. En Occidente no vivimos en una cultura de la violación. Como se dan cuenta, el término no describe la realidad. Bien, no describe nuestra cultura. La violación existe, pero nuestra cultura no la apoya. No, si la apoyara no sería un crimen tan duramente castigado por la sociedad. Los violadores son linchados, son considerados lo peor. Incluso se dice que hasta en las cárceles los violan o los maltratan, ¿no? Los tratan como una clase inferior al del delincuente común. Ahora, ¿la violación es un problema? Sí, es horrible. Es quizá por lo mismo, porque es uno de los peores crímenes que consideramos, ¿no? De los más deshonrosos, los más duros, que, o sea, que, o sea, así lo valoramos como un crimen horrendo. Entonces, bueno, claramente no vivimos en una cultura de la violación, vivimos en una sociedad en la cual la violación ocurre, ¿no? Y eso es distinto. Entonces, ya empezamos con los términos que no describen la realidad. El otro es el de patriarcado occidental, obviamente. Bueno, el patriarcado era una sociedad en la cual el sistema, ¿no? Una sociedad como la romana, por ejemplo, en la que las leyes dejaban establecida una supremacía del hombre, un dominio del hombre o del padre sobre la familia, al punto que si el padre moría, el hombre mayor que había en la casa, el hijo mayor, pasaba a ser la cabeza de la familia. Bien, eso era un patriarcado. Y el hombre, claro, dominaba, había un tema sistémico de privilegio. ¿Sí? Yo creo que en ese caso estaba bien aplicado el término patriarcado, pero actualmente, bueno, en Occidente por lo menos, claro, hay diferencias entre los sexos que son en parte explicadas también por la biología, pero las cabezas, bueno, las familias tienen distintas configuraciones, el hombre no necesariamente es el que manda en el hogar, las mujeres dominan las carreras universitarias, dominan los ingresos y egresos universitarios, ganan lo mismo, bueno, ese es otro tema que vamos a tratar después, y suelen ganar la custodia de los hijos. O sea, ese punto ya demuestra que no vivimos en un patriarcado. De hecho, las mujeres también suelen tener condenas menores por los mismos crímenes. Y en general, crímenes como el abuso sexual, por ejemplo, o la violación de parte de las mujeres, bueno, ni siquiera existe, por lo menos en Chile, la violación de parte de la mujer porque se incluye la penetración, o sea, ahí hay una especie de privilegio, ¿no? Además,
bueno, el hecho como decía, de que cumplan condenas menores por los mismos delitos también vendría a ser un privilegio, ¿no? Un- una conducta que favorece a la mujer solamente por el hecho de ser mujer. Y como les decía, finalmente el hecho de que se queden con las custodias de los hijos, que ganen más custodia de los hijos, destruye completamente la noción de un patriarcado, ¿no? En un patriarcado el hombre debiera decidir quién se queda con los hijos y eso no es así. Y además no hay nada en la ley que indique eso, o sea, que dé al hombre le dé el dominio sobre la familia y sobre la mujer. Por lo tanto, eso otra vez un término que no describe la realidad y que es sesgado, es ideológico y no busca tampoco, no le interesa basarse en la realidad, lo que le interesa simplemente es crear esta imagen del hombre malvado y opresor, ¿no? Finalmente, otra de las mentiras, bueno, hay varias más, pero vamos a resumir con la diferencia sexista, supuesta diferencia sexista de sueldo. Está archi demostrado desde ya hace décadas que, pero por lo menos estos últimos 10 años, no fácilmente podemos decir que eso es una mentira. Eh, las mujeres ganan lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, salvo en carreras que son más bien artísticas o estéticas, ¿no? Como el modelaje, en que las mujeres ganan muchísimo más. Bueno, en el tema de los actores de Hollywood hay un sesgo ahí. eh, bueno, en general las carreras artísticas no tienen muy establecidos los precios, entonces ahí es más difícil quizá de entender el sesgo. Pero Jennifer Lawrence, si no me equivoco, o Madonna, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, ellas ganan más que todos los hombres o que la mayoría de los hombres que se dedican al mismo rubro. Entonces, bueno, y en general una mujer que estudia, eh, digamos, una carrera X, pedagogía, gana lo mismo que un hombre que estudia pedagogía. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas, estos chantitas de estudios de género, lo que hacen es comparar carreras distintas, no comparan ni la misma carrera, ni la misma cantidad de horas, ni la misma preparación. Y esos tres factores tienen que incluirse en cualquier estudio serio que realmente buscara describir la realidad. Pero ellos saben que si miden todas las variables, los hombres y las mujeres ganan virtualmente lo mismo. La brecha no es estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué hacen? Comparan un ingeniero con una profesora. Bien, ingeniería es una rama que está dominada por los hombres y que es más valorada en la sociedad. Y bueno, las mujeres tienen toda la libertad de estudiar ingeniería. El problema es que, como ocurre con la paradoja de Noruega, tienen que ver el documental La paradoja de la igualdad, que está en YouTube. Dura una media hora, es muy divertido y demuestra lo que ocurrió en Noruega, que era el país en ese momento considerado más igualitario, donde las mujeres realmente tenían la libertad de elegir qué carrera escoger. Y cuando ocurrió esto, las mujeres se dedican a estudiar enfermería, carreras que tienen un lado social desarrollado, y los hombres la ingeniería, o los que se llaman los STEM fields, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que en las sociedades que son más igualitarias, las mujeres estudian menos ingeniería. En cambio, en sociedades que son más, entre comillas, opresivas, ¿no? En que están obligadas a trabajar, ahí pueden subir los índices de ingeniería, pero es porque se sienten presionadas, obligadas a estudiar eso. Bien, entonces ahí se explica también y muestran estudios del doctor Baron Cohen, etcétera, que demuestran que hay diferencias biológicas con bebés con horas de vida en la que este patriarcado, ¿no? Esta teoría conspirativa del patriarcado no calza para variar y que los niños y las niñas son distintos, nos criamos con distintos niveles, entre otras cosas, de testosterona, lo que también genera ciertas tendencias eh, entre los sexos o géneros, como le quieran decir, acorde al rol social asociado al sexo. Y bueno, entonces como les decía, la diferencia sexista de sueldo es falsa porque no las mediciones que muestran diferencia, que son estadísticamente significativas, no toman en cuenta el mismo trabajo, las mismas horas de trabajo y la misma preparación. Bien, entonces, cuando les hablen de diferencia sexista de sueldo, pregunten, ¿el estudio tiene esas tres variables? Bien, si dicen no, entonces shh, es una chantería. Es solamente un pseudo estudio deliberadamente mal hecho, con un sesgo ideológico
para mover una agenda. Eso es todo. Bien. Bueno, hay más mentiras o hay más críticas que se pueden hacer. Voy a hacerlo rápidamente, hablar del mansplaining, ¿no? Que supuestamente los hombres cuando explican algo lo hacen de manera condescendiente porque son hombres, ¿no? No tienen ninguna base más que el sexismo. Eso es sexismo puro y duro. También, no sé, manspreading, ¿no? Supuestamente el hombre por ser hombre quiere invadir el espacio de los demás. Es realmente parecido a la propaganda nazi, ¿eh? La propaganda nazi hablaba de los judíos como opresores, ¿no? Y deshumanizaban. Básicamente, todas estas teorías feministas lo que apuntan es a deshumanizar al hombre y hacer, como les digo, todas estas tendencias colectivistas, identitarias, ¿no? Eh, tribalistas, o sea, nosotros versus ellos, ¿sí? Esa lógica de que como que los hombres son un enemigo, ¿no? El hombre blanco, heterosexual es un enemigo contra el que hay que combatir porque nos oprime. Y cuando una persona no tiene ni la madurez, ni el coeficiente intelectual, ni la cultura suficiente para entender lo que ha pasado anteriormente con este tipo de ideologías, ¿no? Cuando no saben lo que hacía la propaganda nazi, no saben lo que ha ocurrido por deshumanizar a un demográfico completo, caen fácilmente porque los hace sentir parte de los que tienen razón, de los que son superiores, ¿no? Y eso valía a este abuso, ¿bien? A ser abusivo. Y entonces, en general, los humanos nos sentimos, parece que atraídos a cualquier excusa para sentirnos superior al otro y para abusar de él, ¿bien? Así que, bueno, en general, ya está muy largo este video, pero dejo solamente la interrogante, ¿no? Digo, cuestiónate lo que crees, ve si deshumanizas a tu rival, ¿no? A la persona que piensa distinto a ti. Y si de alguna forma se genera una retórica odiosa, tribalista y deshumanizante, ¿sí? Ya sea contra los hombres, ya sea contra carabineros, ¿no? Que es bien visto en muchos medios como el ciudadano, que es tan chanta y odioso y penca. Por ejemplo, celebrar cuando un carabinero le pegan, ¿no? Eh, o deshumanizarlos como que fueran unos, no sé, toda esta retórica de ponerle un eslogan que busque que el grupo que se siente superior los odie, ¿no? Y no se dan cuenta que cada piedrazo que recibe un carabinero es un piedrazo que recibe un hijo, un padre, una persona que tiene familias, que tiene amigos, que hace fiestas, que carretea, que le gusta quizá pasarlo bien y que tiene los suyos, que tiene sentimientos. Eso se olvida completamente porque nos sentimos parte de esta justicia social, ¿no? Esta distorsión de la justicia social y de los ya mencionados social justice warriors, ¿no? Esta tendencia tan tóxica que se aprovecha de este hipernarcisismo de la sociedad y esta búsqueda, ¿no? de ser el más puro, ¿no? El que está más cercano a la pureza ideológica, ¿no? Y el que logra culpar a más de sentirse normales, y estos normales, ¿no? Son opresores. Bien, bueno, eso es todo, los dejo. Recuerden, apoyen a la banda Saiyo, muy buena. También lo recomiendo. Apoyen en general cualquier banda que no sea mainstream y que tenga quizá alguna canción, algún discurso que presione un poco la agenda de estos social justice. Así que les recomiendo Pito de Oro de la banda Saiyo, Saiyo. Y les recomiendo también uno de un youtuber llamado Zorman, Zorman, que se llama Soy Feminista Moderna. Muy bueno. Bien, les dejo un abrazo. Sabandija. Estaba un día fiscalizando la cocina cuando veo que me falta